Voy a dar primero unos repasitos de lo que fue el anterior, pequeñito, para entrar en tema y después continuamos con el resto. Vale, nos habíamos quedado la vez anterior en la raza Atlante. Disculpe. Y estábamos hablando les estaba mostrando las imágenes de la tecnología que tenían, de cómo lograron llegar al espacio, a otros planetas. No solamente tenían toda esa tecnología para ir a otros planetas y tal, también tenían dentro de la medicina, hacían inclusive trasplantes de cerebros, para que se hagan una idea. ¿Sí? Se dice que muchos de los animales domésticos que tenemos hoy en día, como el caballo, el perro, son animales que ellos crearon en laboratorio de mezclas con otros animales para lograr que fueran precisamente dóciles y para que se pudieran domesticar, ¿no? Que con algunos lo lograron y con otros no. Y también eso hizo que también no sé si recuerdan que les había mencionado lo del mono. También eso lo hacían buscando buscando quienes les ayudaran en los trabajos pesados, ¿vale? En sí ellos, cuando fue la raza tolteca, que fue cuando estuvo en el auge de mayor importancia de la raza Atlante, esa es lo que sería la tercera subraza. Normalmente en las razas, ahora que hemos estado viendo, si recuerdan, les dije que cada raza tenía 7 subrazas y cada subraza tiene 7 ramas o familias. Y normalmente la que siempre tiende a tener más evolución o más importancia es la tercera, y a partir de más o menos la quinta empiezan a aparecer rasgos y cosas de lo que va a ser la próxima, en este caso sería la sexta. Bueno, los toltecas en este caso son los terceros, son los que llegaron a la culminación. Es lo que se conocía antiguamente en referencia en la Biblia con respecto a lo de la Torre de Babel, que se habla que antes todo el mundo hablaba igual. Es porque cuando en el reinado de los toltecas la expansión de los atlantes era tal y tan grande que abarcaba prácticamente todo el mundo y todo el mundo hablaba igual, hablaban todos el mismo idioma. ¿Sí? Después de que ellos empezaron a ir desapareciendo y apareciendo las siguientes subrazas, se fueron yendo y esparciendo a diferentes lugares, porque el continente Atlante era todo o sea, se podía ir de un lado al otro lado del planeta sin tener que obligatoriamente pasar un gran mar como lo que se conoce ahora. La Atlántida en sí no tuvo que agarrar, como dicen, vino un cataclismo y tal y se hundió el diluvio y ya está. No, eso fueron por etapas. Hubo como 4 cataclismos donde en cada uno se fue modificando el espacio físico y cada vez se fue abriendo más y separando los continentes, hasta que con las 2 últimas subrazas, lo último que quedó es lo que la gente recuerda: la isla grande que hay en medio del Atlántico, que todos dicen que si pertenecía a que si pertenecía a aquel, que unos dicen, no, es que, porque hoy en día se habla mucho de ello, y mucha gente dice, no, es que la Atlántida estaba en Canarias. No, es que la Atlántida estaba ahí, ahora inclusive han dicho, no sé si lo han escuchado, en Doñana, en el parque de Doñana, ¿sí? También los mismos ingleses dicen que la Atlántida evidentemente estaba en todos lados. O sea, tienen razón, pero no era porque fuera exclusivamente de esa zona, sino porque antes abarcaba muchísimo, ¿no? También tenían un nivel de educación bastante alto. Como aún tenían
el sexto sentido, la conexión del tercer ojo, ya no lo tenían físicamente, pero sí seguían teniendo la conexión. Elegían las profesiones de la gente en función de su estado evolutivo y de lo que les correspondía, ¿sí? Dependiendo de su nivel evolutivo. Entonces, los que servían para agricultores eran agricultores, los que servían para la milicia eran militares, y los que tenían habilidades más elevadas los elegían para que estudiaran en lo que correspondería ser a las universidades, y después los ponían en los templos y eran adiestrados como adeptos. En este caso, como en la India le dirían los brahmanes, ¿no? O sea, sí, los rishis, los gurús y todos estos. Cuando empezó a degenerar la raza atlante, que ya fue cuando empezaron todas estas emociones a... Recuerden que les había comentado que la razón en sí de la raza atlante era conseguir, o sea, desarrollar el cuerpo emocional. Ellos primero, como heredan de los lemures, no era religión, porque en sí no era una religión, sino que para ellos eso era su vida, era así, no es que era una religión, es como aquí ahora que dice, bueno, yo soy arquitecto, soy ingeniero, soy no sé qué, hago mi vida, vivo en este país y tal, y soy católico, o bueno, o soy musulmán, o no, allí no, todo el mundo era lo que era, no era como una religión, era parte de la vida, porque para ellos eso era lo normal, era parte de lo del día a día. Y sus creencias no, ellos recibieron la educación espiritual directa de los dioses, semidioses que había en la época todavía. Recuerdan que les comenté en la vez anterior que la lucha que se da, que mencionan muchas veces en la mitología griega, que resulta que la mitología griega es puramente atlante, que en un principio los dioses convivían con los humanos, después los dioses se mezclaron, hicieron semidioses, y después al final se van, bueno, ya después les digo. En este caso, la forma, digamos, la religión era buscando hacia lo divino, lo sutil, bueno, lo mismo que buscamos ahora, todos nos queremos, estamos aquí para eliminarnos, ¿vale? El problema está en que la gente empezó con a nivel emocional, hablo no de la gente común, sino de la gente que tenía el conocimiento y que tenía el poder. O sea, en este caso, recuerden que no tenían mente, pero la gente que estaba evolucionada sí tenía desarrollada la mente, es igual como ahora. O sea, hay gente que está en la masa, gente que más o menos tiene una idea, y gente que está muy evolucionada. Pues en todas las diferentes razas ha existido así. Gente que es muy básica, pero como dice aquí el señor, animalitos, ¿sí? Y otros que no están. Bueno, pues la gente que tenía más evolución, que en este caso tenían los cargos de más poder, empezaron a volverse corruptos, puesto que empezaron a utilizar todos esos poderes que ellos tenían. Imagínense los poderes que tenían puertas estelares para ir a otras partes del universo, y tenían para hacer toda la tecnología que quisieran, porque inclusive tenían naves voladoras. ¿Cómo podían usar todo ese tipo de información y de poder para manipular a los demás? Sobre todo cuando la mayoría de la gente no tenía ni mente, y tenían cuerpo emocional y se podían manipular fácilmente. O sea, en el momento del auge, la ciudad, o en este caso el continente como tal, el sistema que existía era que todo era para todos en cierta medida, ¿no? O sea, se trabajaba, pero todos recibían. En esa época no existían pobres, porque cada quien hacía lo que le correspondía, para lo que había nacido, porque te buscaban cuál era tu misión y para qué habías nacido, y tú cumplías con eso. O sea, si te tocó en esta vida ser agricultor, pues
te ponían a estudiar para agricultura, te hacían, porque dicen que supuestamente la avena, el maíz y todo esto son es de experimentos que ellos hicieron en laboratorio para mejorar las cosechas. Que todo eso que tenemos ahora son cosas que se han mejorado de lo que eran plantas silvestres. Ellos mejoraron biológicamente todas estas cosas que se usaban para comer, o sea, todo lo que eran verduras, o sea, dentro de la agricultura ellos también tenían laboratorios que hacían más rentable y más, digamos, de mejor calidad lo que sembraban. E inclusive estudiaban cómo mejorar las cosechas, tenían control del clima y entonces lograban que lloviera cuando ellos querían y lograban que cuando llovía mucho parara. Entonces tenían un gran control y dominio de todo lo que eran las fuerzas de la naturaleza también. Con estos señores, al corromperse, porque cada quien cumplía su misión, pues empezaron a como que agarrarle gusto a todo lo material y a querer cada vez tener más y a dedicarse como a, digamos, a holgazanear, no sé, una cosa así como a disfrutar más y dejar un poco de lado los deberes que tenía, sus tareas, ¿no? Claro, al estar en el nivel de la pirámide, el alto, si el de arriba no controla a los de abajo tampoco controlan a los otros y al final todo se va al garete, ¿no? Pues eso es lo que sucedió. Se corrompieron los que estaban en más alto, bueno, no todos. Empezaron a dejar de hacer sus funciones y todo se empezó a pasar factura dentro de todas las demás clases. Lo que hizo que, por ejemplo, algo tan simple como que ellos elegían a nivel intuitivo qué te tocaba hacer en la vida y te ponían para estudiar de eso, como ya delegaban y no lo hacían ellos, se lo dejaban a otro que no tenía poder mental, pues lo elegían en lo que sea. Si era el hijo de fulano, pues no importa, lo ponían en lo que fuera. Y empezaron a estudiar y a hacer actividades gente de lo que no le gustaba. Y eso hizo que desmejoraran el trabajo. Y empezó a ser gente infeliz. O sea, la cadena se fue siguiendo y llegó a un momento en que todo repercutió. Ya no, los sembradíos no funcionaban igual, empezaron a pelearse, empezaron a tener guerras con los vecinos, a pelearse unos entre ellos, a ver quién quería tener más y quién quería tener menos. Empezaron a poner impuestos que no correspondían a nivel político y a nivel económico. Gente que después empezó a manejarse no por lo que le correspondía, sino de que si era el hijo de este o el hijo de... Bueno, se les hace conocido. Sí, es que suena mucho. Suena mucho. Y ahí empezó a corromperse todo. Dentro de esa misma corrupción entró también la parte espiritual. Y es que con todos estos poderes empezaron a manipular a gente para lograr todas esas cosas que querían. Inclusive ellos supuestamente tenían el poder de transformar el plomo en oro, lo que le llaman la alquimia. Y que por eso ellos tenían oro cuanto quisieran y recubrían de oro lo que querían porque ellos lo podían hacer como mejor les diera a sí mismos. Entonces, pero bueno, a la final no se hizo suficiente y siempre querían más. Empezaron a construir, entonces ya no iban a los templos a orar o a aprender para mejorar, sino que empezaron a hacerse templos para ellos mismos. E inclusive, supuestamente muchos se hacían su propia tumba mucho antes de morirse para dejarla como que querían. Se mandaban a hacer esculturas a medida, con todo, las adornaban y todo para ver cómo iban a quedar mucho antes de que se murieran, y se pasaban casi todo el tiempo dedicados a cosas como esas, en vez de hacer su trabajo. La magia negra, lo que le llaman la magia negra, que es lo que dicen que muchos se pasaron a la magia negra, se refiere a eso, el utilizar los poderes divinos para cosas mundanas, en este caso, para manipular a los demás y para lograr cosas a nivel personal. A eso es a lo que se refiere con lo de la magia negra. O sea, es utilizar los poderes que ya tenían para lograr
cosas, objetos y situaciones a nivel personal, que no tenían nada que ver con el bien colectivo. Vale. La otra cosa es que lo que les había dicho, después empezó esto en guerras, a pelearse unos con otros, y a la final, por supuesto, tanta guerra y tanta cosa y todo el mundo queriendo agarrar el poder, todo se vino abajo. Y aparecen después, van apareciendo otras subrazas. Vale, les voy a escribir aquí en la pizarra las otras subrazas para que vean. Lo que pasa es que no me sé los nombres de memoria. Vale. Entonces, estas dos primeras, la Romuald y la Slavatri, son descendientes de los lemures. Normalmente, lo que les había dicho antes, cuando llegan más o menos a la quinta subraza, a lo que sería la quinta subraza, empiezan a ir apareciendo brotes de lo que sería la siguiente raza. En este caso estamos hablando de la cuarta, que son los atlantes. Entonces, estas son... esta todavía tenía tercer ojo físico, había quienes tenían y no tenían, estos ya no tenían ojos, el ojo aquí, pero bueno, y lo de lo que les he estado hablando ahora es hasta la tolteca. Luego viene la Turania, con todas estas cosas que suceden dentro de la civilización tolteca, que fue el auge, pero como todas las civilizaciones, porque eso sucede en todas, no fue en eso porque los atlantes fueran los atlantes o los toltecas, sino que todas las civilizaciones, o en este caso todas las razas, tienen un comienzo, un nivel que llegan a lo máximo y luego una decadencia, en la que después se autodestruyen y dan paso a la siguiente. Estos, evidentemente, no es que desaparezcan por completo, porque ninguna raza ha desaparecido por completo. Van quedando restos, pero también quedan restos de estas y restos de aquellas, y van apareciendo otras que se van desarrollando cuando, digámoslo de esta manera, a ver, como ahora. Ahora estamos en la época actual y hay gente en Estados Unidos, hay gente en Europa, hay gente en África, en todos lados, pero no todos somos iguales. Hay blancos, hay negros, hay amarillos, hay chinos, japoneses, y cada cultura o cada raza dentro de su propio territorio tiene otras subrazas. En este caso, por ejemplo, aquí los europeos están los españoles, los ingleses, los franceses, los italianos, los rusos, los que sean, y dentro de eso cada uno después tiene aparte, que si los vascos, los catalanes, los gallegos, los andaluces, ¿no?
Cuando se desarrolla esta civilización, se desarrolla en las ciudades o en los centros más importantes donde hay más cantidad de gente, lo que es lo grueso, o lo importante de la civilización. Pero en las zonas más apartadas, digamos, en los pueblos no llega todo eso que se ve de esa civilización. Siempre quedan pueblos apartados, siempre quedan ramas o familias de alguna raza en particular que queden más separadas que el resto, o yo qué sé, por ejemplo, por decirles, los indios suramericanos en la selva amazónica que están por allí, ellos y ya está. O sea, no están involucrados con el auge de lo que es ahora la civilización que tenemos, porque ellos no tienen internet ni ven nada de eso, más siguen viviendo igual sin ropa, sin nada, cazan igual que desde el principio. Pues bueno, eso existió siempre. O sea, que aunque hubieron los toltecas que llegaron hasta el espacio, siempre hubo otras subrazas más pequeñas que estaban dispersas y que fueron porque claro, aquí van pasando los años y ellos van evolucionando, pero los otros también van evolucionando, claro, en su medida, no como estos, pero sí a su nivel. Entonces, cuando estos, los toltecas, entran en decadencia y se van destruyendo, aparecen estas subrazas que son mezcla de las anteriores, de otras subrazas pequeñas que habían quedado por ahí vagando de los lemures, se van mezclando con restos de unas y otras y van creando nuevas razas, como ahora, por ejemplo, los latinoamericanos, en este caso los colombianos, venezolanos, mexicanos, todos eran de descendencia directa atlante, ¿sí? Cuando llegaron los españoles y conquistaron América, pues se mezclaron con ellos, y ahora la raza que hay, pues sí habrá algunos que todavía son bastante puros, pero la mayoría ya están mezclados con los españoles. Pues es igual, aquí sucede lo mismo, se mezclan unos y otros, pero claro, con la decadencia de los toltecas, toda esa tecnología queda destruida, todo eso queda destruido, y como aparte de eso va incluido con las catástrofes que hay a nivel natural, pues mucha de la información se pierde. Se pierde. Los grandes maestros, los que sí seguían con las tradiciones de lo que ellos le llaman la buena ley, no los magos negros, como ya sabían lo que iba a pasar, porque ellos tenían el poder de la premeditación, agarran grandes grupos de adeptos de los que tenían y se van yendo y van dejando, antes de que termine de destruirse la ciudad, se van yendo a lugares apartados donde ellos saben que no va a llegar el cataclismo. En este caso, que se habla mucho del diluvio, que ese diluvio que sale, por ejemplo, en la Biblia se refiere a uno de los tantos, porque realmente aquí hubo como 4. ¿Sí? Pues estos se fueron, se salvaron y se han ido hacia otras zonas, donde en esas otras zonas se mezclan con la gente que consiguen en la zona donde está y vuelven a crear otra ciudad con todo lo que ya sabían, ¿sí? Tomando en cuenta que normalmente el nivel evolutivo que ellos tenían y el nivel de conocimiento no estaba a la par de estas que aparecían nuevas o de estas que estaban dispersas por ahí. El mismo ejemplo, los españoles cuando llegaron con los indios, estos sabían leer y escribir, bueno, es decir, ¿no? Y los otros eran, sin embargo, gente muy básica, ¿no? Pues es igual. Entonces estos tuvieron que darles de nuevo toda la información, enseñarles todo de nuevo, empezar prácticamente casi que de cero. Vale, con esta aparece entonces la raza turiana. La raza turiana era muy rudimentaria, así muy... Estas son las épocas en las que aparece, que en los libros de historia nosotros tenemos al Cromañón, al Neandertal, ¿sí? Claro.
o sea, digamos que en cierta manera lo que nosotros en los libros de historia nos muestran no es exactamente tal cual, ¿no? Porque el nivel que ellos tenían no necesariamente estaba plasmado en lo que han conseguido, me explico. Supongamos las cuevas de Altamira con los bisontes y todo lo demás. Se supone, porque ellos mismos lo han dicho cuando lo descubrieron, que la gente de esa época no tenía una capacidad como para pintar eso, porque aparte de eso los bisontes están muy bien hechos, tienen no solamente la calidad de la pintura, la combinación de colores, las formas, la simetría, todo está, o sea que estos señores eran mucho más inteligentes de lo que los científicos creen y suponen. Y estamos hablando en este caso, de los más apartados, de los menos civilizados, en cierta manera, ¿no? Vale. Aparece la Turiana. Estos son tipo como los hunos y todo esto. Son conquistadores, van por ahí esparciéndose. Lo que pasa es que ya recuerden que ya no existe la misma evolución que hay aquí, porque se va degenerando, e inclusive con cada subraza van bajando de tamaño también. Cada subraza, si estos medían no sé cuántos metros de altura, cada vez van bajando de tamaño, ¿sí? Bueno, aparece la Turiana, se riegan por lo que va quedando. Estos después, si algunas les suenan, porque después se mezclan y estas dan origen a lo que son hoy en día los arios, ¿sí? Inclusive hay una dentro de las subrazas arias, hay una que es ariosemita, ¿sí? Vale, pues estas subrazas, esta da origen a lo que son los chinos, a lo que conocemos con los chinos. Dentro de estas culturas, ya saben, habían como dos partes, aquella que iban por la parte, digamos, religiosa, que tenían unos poderes y unas habilidades que fueron heredadas y transmitidas por aquellos maestros que escaparon de aquí, y lo que era la gente común. Para esta época ya había cataclismos, pero la Atlántida aún no había desaparecido por completo, porque todos ellos son atlantes. Inclusive cuando aparecieron las primeras subrazas arias, la Atlántida todavía existía. La supuesta isla del medio que quedó, que todo el mundo dice que estaba en el centro, que realmente es lo último pequeñito que quedó, porque en sí la Atlántida, ya les digo, que ocupaba todo el continente. Agarraba América, Asia, parte de África, porque mucha parte de África en esa época estaba hundida en el mar, parte de Europa, o sea, el continente estaba como más pegado así y más pegado así, y agarraba toda la banda casi que así. Y entonces, aunque había mar, los mares eran más pequeños, no eran océanos. Entonces eran como islas, como si fueran grandes islas que se comunicaban unas y otras, ¿no? Bueno, aparece la Turiana. Esta Turiana todavía hoy en día se conservan en algunas culturas el lenguaje turiano, palabras que tienen que ver con el lenguaje turiano. Dentro de estas entran el vasco y algunas cosas del sánscrito y el del chino más antiguo. Aunque en la información que he conseguido, a los vascos son descendientes directos o tienen sangre acadia, son totalmente de descendencia acadia, o sea que son atlantes. En esa época los vascos ocupaban toda España, ocupaban parte de Europa, Francia, Italia, y llegaban a partes del norte de África, o sea, antes de que aparecieran los ibéricos. Vale. Entonces ya habíamos dicho, estos son los que dan origen a los chinos.
Estos, los semitas, se le llama semita por ser, como en la Biblia, sí, se les da ese nombre. Recuerda que todos estos nombres y todo esto son cosas que se les pusieron cuando se hicieron las averiguaciones y cuando se han traducido todas estas escrituras antiguas, y se les ha dado el nombre, igual que lo de Arios. Yo no sé quién se lo pondría, porque en sí como tal tampoco, ¿entiendes? Y por ejemplo, a los atlantes se le dio Atlantes por el nombre de lo último que quedó del territorio, que fue dentro del océano Atlántico, por eso se le dicen Atlantes, pero... Vale. Los semitas son los que dieron origen a lo que quedaron de los toltecas, con la gente que se juntó en lo que es desierto de Gobi, Marruecos, Libia, toda esta zona de por aquí que está entre el Mediterráneo, pero de la parte de arriba de África, ¿sí? Y de Egipto. De estos, de los toltecas, cuando se fueron, estos grandes maestros que se llevaron los adeptos, a uno de los lugares que fueron fue Egipto. Y las pirámides de Egipto vienen de esa época. O sea que tienen muchísimos más tiempo de lo que dicen. Ellos se mezclan allí con la gente que hay allí, que son había mezclas. Eso de lo de blancos, negros, amarillos, chinos y todo es también un decir, porque en sí había de todo, y todos se mezclaron, porque dentro de los propios toltecas había negros, cobrizos, menos cobrizos, más amarillos. O sea, al final la propia raza tuvo mezcla con los negros, los cobrizos, que son los típicos latinoamericanos, la raza amarilla, chinos y japoneses, y los mongoles, que son tipo tibetanos, que es de donde se desarrolla esto, ¿no? En esta zona, las estepas donde está el Tíbet y todo esto por aquí. Tanto la semita como la acadia son civilizaciones que vemos con nosotros cuando estudiamos historia, porque hay vestigios de estas. Claro, en los libros no salen con la antigüedad que realmente tienen. O sea, no le ponen la cantidad de números de ceros agregados a las fechas. Entonces pareciera que tuvieran menos. Bueno, todas estas fueron desarrolladas entonces de los que fueron quedando, de los toltecas, y se fueron mezclando con los que fueron quedando y encontrando en las zonas donde venían. La semita, recuerdan que les dije que la quinta subraza va preparando lo que sería la gente para la siguiente raza. Se van mezclando con gente, se van propagando, porque la mayoría de todas estas son subrazas que iban conquistando territorios y se iban expandiendo. Sobre todo la turiana, tenían dentro de su sistema, tenían una especie de sistema feudal, y aparte de eso habían tomado la decisión de que tenían que tener muchos niños, porque necesitaban población para seguir expandiéndose. Y entonces pusieron una ley que decía que los hijos eran del Estado, ¿sí? Y entonces el Estado se hacía cargo de ellos. Entonces no les importaba si el hombre y la mujer se casaban o no se casaban, que les daba igual, y podían unirse en pareja, pero si después se querían separar, se separaban, porque los hijos se los quedaba el Estado y el Estado se encargaba. Pero pasaron unos cuantos años y esto no daba resultado, así que decidieron dejarlo de ese tamaño. Ya. Se supone que eran bastante brutos y bastante rudos, muy rudimentarios ellos, sí. Aparece luego esta se queda por las partes de arriba, inclusive América del Norte, parte de Europa y todo esto se fue digregando por ahí. Cuando aparece que es esta es la que se refiere en la Biblia, por ejemplo, a lo que da la raza de Israel. O sea,
el pueblo de Israel, que dice que son el pueblo elegido. Dice que son el pueblo elegido porque, claro, unos de los tantos maestros que se fueron y se dividieron y vinieron hacia la parte de abajo y llegaron allí con los elegidos. Ellos eligieron la zona y crearon y fundaron lo que allí está, con la gente que estaba allí. Por eso ellos dicen que son el pueblo elegido. Claro, los demás también lo eran, no es que eso no fueran, pero ellos lo dicen, esa es la razón. Entonces es la raza que desarrolló a lo que son los judíos, los... ¿Ah? Sí, la semita. Porque inclusive el propio nombre viene de Set, uno de los hijos de Adán y Eva, ¿no? Set es uno de los hijos de Adán y Eva, ¿sí? Después les menciono lo de la religión. Vale, eso me he olvidado. Vale. Está la Acadia, que esta es la que les dije que aunque el idioma o la forma de hablar, la forma de escribir de los vascos es Turania, en sí ellos dicen que realmente aparecieron aquí con la Acadia, que se desarrolló también por lo que es todo el Mediterráneo, los que dieron origen también a los ibéricos y todo esto. Luego aparece la mongola, que la mongola, bueno, ya todos saben los de la mongola, los húngaros, todos estos que están por donde está Rusia, conexión con Asia, todos estos que dan origen a lo que es a los tibetanos y todos estos que tienen los hunos, húngaros y toda esta gente, ¿no? La famosa Atila el bárbaro, ¿sí? Estos, vale. Se acaba la raza atlante y aparecen la raza aria. La raza aria no es que apareció de la nada. La raza aria fueron de las otras razas que fueron quedando, que se fueron expandiendo y se fueron hacia la parte del norte, a la parte del norte de Europa, hacia arriba, y ellos vivieron, estamos hablando de miles de años con cada una, ¿vale? Ahora les voy a dar una explicación de la cantidad de años que duraba más o menos cada raza, para que vean que estamos hablando de miles y miles de años que hay entre unos y otros y que suceden, cada una pasa por su, como les dije, el principio, el auge y luego la decadencia, todas. Ninguna va a llegar a lo que llegó la tolteca, ninguna, pero todas llegan a tener su nivel alto. Tanto entre la semita y la acadia, recuerden que estaba Babilonia, o sea, que se consideraba una gran ciudad y una gran civilización. Del otro lado, yo estoy hablando solamente del lado de aquí del mapa, ¿no? Pero del otro lado del mapa, al desaparecer los toltecas, todas estas razas que aparte de venir hacia aquí, hay unas que se quedaron también por allí en las zonas que no se hundieron. Es cuando empiezan a aparecer los mayas, los incas, los aztecas. Todos estos pertenecen a las de aquí abajo, bueno, a la mongola no, a estas de aquí, pertenecen a las de abajo. Tuvieron un gran auge, pero nunca llegaron al nivel que tuvieron los toltecas. Inclusive cuando fue descubierta América y descubrieron Machu Picchu y todo esto, bueno, vieron que estaban muy evolucionados y tal, pero nunca llegaron al nivel de los toltecas. Por ejemplo, los aztecas eran muy bárbaros y eran guerreros, y lo único que hacían era conquistar todos los territorios para expandirse. Y aparte de bárbaros, utilizaban la magia negra y utilizaban ellos, dentro de esto de lo que le corresponde a la magia negra, ya les había dicho lo de los poderes, aunque ya al final ya no tenían tantos poderes, pero aún así usaban rituales y usaban, bueno, como ya todos conocéis, y la mayoría incluso lo ponen en las pelis y en los documentales,
los sacrificios que hacían. Eran extremadamente brutos y aparte de eso hacían sacrificios humanos, se bebían su sangre, les quitaban el corazón, se comían... los aztecas, sí. Los aztecas. De todos creo que fueron los más bárbaros. Sí. Supuestamente todo eso era para dominar al enemigo y que las fuerzas del enemigo pasaran a ti, ¿no? O algo así. Entonces hacían sacrificios a los dioses que ellos tenían, que ya no eran los mismos dioses que eran en un principio, sino eran ya sus dioses particulares. Vale. Entonces, después, a la par que estaban los aztecas, que también después tuvieron los mayas tuvieron más o menos, pero los incas sí tuvieron un nivel bastante alto, sí tuvieron lo que ellos llamaban la buena ley, porque fue un pueblo que se regía por todos los preceptos que ellos decían, o sea, los preceptos espirituales. Fue un pueblo que fue muy próspero, donde nadie tampoco fue pobre, donde todo se compartía, todo era para todos y era siempre por el bien común. Y toda la tecnología era para todos y todo se hacía para lograr el bien común de toda la comunidad, de todo lo que ellos consideraban la comunidad. Vale. Aparece entonces la raza aria. La raza aria, como si buscan por ahí en internet, que la mayoría dicen la raza aria hiperbórea, no somos hiperbóreos ni de broma. Recuerden que los hiperbóreos son la segunda subraza y que eran totalmente divinos. Nosotros de divinos no tenemos nada. Bueno, a lo mejor sí divinidad de la muerte. Sí, divinidad de la muerte, pero más nada por ahí. Pero de lo demás, nada de nada. Vale. Al aparecer los arios también eran bastante, ¿cómo se diría? Rudimentarios, claro, evidentemente. Ya les dije que eran de otras razas que habían quedado y que se fueron formando por por sí solas. Aparte, por ahí cuando aparecieron los arios, todavía existía parte de la Atlántida. ¿Okay? O sea, todavía había mayas, todavía había incas, todavía... Ya les pongo aquí los nombres de las aparece la aria. Esta aria son los que reciben a estos grandes maestros que se fueron de la Atlántida. ¿Se acuerdan que les había dicho que se agarraron su grupo de adeptos y se fueron buscando la salvación? Vale. Estos se mezclan con ellos y se van a lo que es hoy en día el Tíbet, la India, el Indostán se llamaba en esa época, el Indostán, y toda esa parte de Asia. Ahí forman lo que conocemos como la cultura védica. O sea, lo de los Vedas y todo eso aparece aquí. Los arios semitas son los que se van hacia la zona de lo que habíamos dicho, Jerusalén, de Libia, y toda esta zona del Mediterráneo, Asia-Mediterráneo, sí, y incluyendo árabes y tal. La Irania se va hacia lo que es parte de Asia, China,
Bueno, la celta ya saben cuál es y es la que se queda por aquí en Europa, aunque la celta logra conquistar gran parte del continente. Se van, aparte del continente europeo, terminan entrando en España, Francia, Italia y llegan a Egipto, llegan a la India y a la zona del norte de África también. La teutónica se refiere a la raza esta, a lo que aquí consideran arios, que son los blancos rubios, que son los suizos, polacos, húngaros y toda esta gente, alemanes, ¿sí? Y bueno, y los latinos ya sabéis cuáles son los latinos. La raza aria, aunque no lo creáis, aunque no se lo crean, hay menos información de lo que hay del anterior. Vale. Esta raza aria, la que se va hacia la India, son la gente del Tíbet. Esta es la gente que aprende lo del budismo, donde está el Dalai Lama y todo esto, que es esa información que reciben de los atlantes. Es todo lo que sería esto que se conoce de la cultura budista, ¿sí? Todo lo que es y su forma de vida y sí, en sí, a nivel tecnológico tampoco obtuvieron grandes cosas, se dedicaron más a la parte espiritual que otra cosa. La ariosemítica es la que da el origen a todo lo que... aquí en la Aria hay una parte que se fueron hacia Egipto, que es lo que se crea la primera, creo que si no me equivoco, la primera dinastía de las razas de los dioses divinos de Egipto, una cosa así le decían, que es cuando empiezan a hacer... Las pirámides estaban hechas, recuerden, que ya en la anterior ya estos habían ido para allá buscando paz y tranquilidad, como dicen, y hermano, porque en sí las pirámides es como era para culto, no eran tumbas, eso es mentira. En ellas guardaban información, era algo así tipo medio biblioteca, templo, o sea, en sí lo de hacerse tumbas se hizo luego. En la parte del Tíbet, que es lo que la gente a veces menciona del Shambhala, el nirvana y todo esto, se refiere a esa época en el auge espiritual y de los semidioses que había allí y de todas esas cosas que hablan, se refiere a esa época. Y en los egipcios es cuando aparecen los primeros faraones que decían que esos faraones eran divinos, no eran personas normales, o sea, lo que ellos consideraban gente normal, sino que eran dioses, semidioses, ¿no? Aquí se crean templos y eso, pero también todo lo que conocemos hoy en día de grandes, como gran ciudad o algo así, no existía, porque la gente que se iba por la parte, lo que era en sí la parte espiritual, no hacían tantas cosas, tantas casas o tantos templos o palacios y cosas así. La mayoría de la parte arquitectónica era para la vivienda, que era lo básico, y para la parte de lo que era los templos, para estudiar y eso. Los demás eran bastante básicos, ¿sí? Aquí en la raza aria, algo importante antes de que se me olvide, se nos da otro don. Recuerden que con la hiperbórea teníamos el oído, con la de los dioses teníamos el oído, con la hiperbórea teníamos el tacto, con los lemures teníamos la vista, con los atlantes el gusto, y a nosotros los arios nos dan el olfato. O sea, antes no olían, nosotros nos dan el olfato. En un principio, por supuesto, era rudimentario y cada vez más se va siendo más sutil, ¿sí? En un principio tampoco es que oliéramos mucho. Y así como en la raza atlante su misión era el desarrollo del cuerpo emocional, para nosotros la raza aria, nuestra misión es el desarrollo del cuerpo mental, de la mente.
No sé si lo usamos mucho, pero esa era la visión. Vale. Vamos aquí con la área semita. Esta es la que da origen a todas las zonas del pueblo Babilonia y el pueblo judío y todo lo demás. Después después de que termine aquí, hago una referencia con respecto a lo que sale en la Biblia, de lo que es el pueblo judío, que luego aparte. La Irania ya habíamos dicho que se va hacia lo que es Asia. Aparece la celta. La celta fue la más elevada de todas de la quinta. Ellos tuvieron aunque a nivel arquitectónico no hubo gran desarrollo, porque ellos buscaron la simplicidad, porque a raíz de tanta exageración dentro de los atlantes, decidieron buscar lo más sencillo y lo más simple. En este caso, así como los atlantes hicieron aquellos templos y las pirámides, ellos solamente hicieron en lo de Stonehenge, algo muy básico, y la mayoría hacían así tipo dólmenes, menhires y cosas así. Lo que les servía para la demarcación astrológica y lo básico. Tuvieron un gran conocimiento, porque tuvieron grandes maestros que les dieron información, que ellos luego llevaron al resto de Europa, se volvieron a mezclar con los egipcios. Todo el mundo pasó por Egipto, todos fueron para allá. Para la India y para Egipto fue todo Dios. Sí. Tenían una gran conexión con lo espiritual. Bueno, habían unas ramas de los celtas que eran un poco bárbaros. No es que todos fueran igual, ¿no? O sea, recuerden, en este caso las civilizaciones no es que todos son igual que ahora. Los gallegos son de una manera, los castellanos de otra, etcétera, ¿no? Vale. ¿Ah? Los de Coruña, sí. Pues los celtas tenían muchísimo conocimiento de lo espiritual, pero había dos vertientes. Había una que hacían todo por el bien común. Inclusive ellos tuvieron una sociedad muy bien realizada, donde era exactamente basada hacia el bien común. Inclusive las mujeres y los hombres se podían casar, pero se podían divorciar, o sea, no había ningún problema. Además, ya decía, inclusive creo que hay una historia de uno que duraba un día, que para esa fecha que se hacía una fiesta, si se conocían y tal, que bueno, que resolvían, y si duraba después, y si no, se podían ir, nadie les obligaba. Y que, bueno, de los hijos, aparte de hacerte cargo de la familia, pues también se hacía cargo el clan. Entonces no había ningún problema. O sea, no era como en el anterior, que el Estado era dueño de los hijos, sino que en este caso, como todo era por el bien común, digamos que como hacen muchas otras especies, o sea, tipo guardería, todos los niños de todos, al que le toca cuidar a los niños, pues está allí y todos se hacen cargo, ¿no? Tenían después muchos rituales, y ya saben, yo no sé si han leído mucha información sobre los celtas o no, pero tenían mucha también conexión con lo espiritual. Manejaban mucho a los elementales. Los elementales, ¿cómo explico lo de los elementales? A ver. Los elementales son energías creadas mentalmente y que luego se les da vida a través de magia. En este caso, dentro de los elementales se usaban para servicio y para curaciones y para de todo. En sí, elementales son gente que es como si fuera una gente de otra dimensión, pero que tiene conexión con nosotros. No sé, a ver, ahora les digo, son las hadas, los gnomos, las ondinas y todo eso, que eran creaciones energéticas mentales. O sea, no es que existen en el mundo astral, más no en el mundo material.
ellos manejaban mucho ese tipo de energías astrales. Todas las, como ya les dije antes, todas las culturas tienen un comienzo, un auge y una decadencia. Y con esta que está aquí, la Irania, se va desarrollando Grecia, Roma, todo esto es lo que conocemos de Alejandría, Babilonia. Claro, aquí recuerden que las subrazas no es que desaparezcan, se van mezclando. Cuando aparecen, evidentemente, los griegos tienen una gran civilización. No es del nivel que llegó a tener la celta, porque a nivel espiritual, en este caso aquí se toma en cuenta a nivel espiritual y a nivel de artes, ciencias y medicina, y bueno, en este caso ellos no le dieron mucha importancia a la arquitectura, pero los griegos sí, por ejemplo. Para ellos lo de las artes fue mucho más importante, inclusive que la parte religiosa. No es que no tuvieran en cuenta la religiosa, porque eran bastante religiosos, tenían templos a todos los dioses, habidos y por haber. Pero, sin embargo, se centraron más en la parte física, o sea, en la parte... recuerda que con lo de los atlantes caímos en desgracia con lo de las emociones y lo de los egoísmos y todo ese tipo de cosas, y bueno, aquí está aún más realzada todavía. Todo lo que no se inventó en la otra se terminó de inventar en esta. Así que si no teníamos karma suficiente, esto terminó en un momento. Evidentemente, cuando vinieron aquí fueron creciendo y estos también fueron creciendo, pero cuando por fin se desarrolló, bueno, eso lo saben por la historia, que se desarrollaron en Italia los romanos, conquistaron Grecia y después fueron conquistando el resto del mundo, y eso fue eliminando casi que por completo a los celtas. No es que los eliminaron, porque no los eliminaron por completo, que aún quedaron en zonas del norte de España, Francia, Irlanda, Escocia, y en algunas zonas, ¿sí?, que después se fueron mezclando con lo de la zona. Cuando aparece, por supuesto, que les voy a contar de la historia de los romanos, de Alejandro Magno, que conquistó todo lo que fue, inclusive llegó a Egipto y conquistó Egipto, y también tuvieron su desarrollo en su gran auge y su decadencia, porque cuando entra esta raza, la teutónica, que es cuando empieza a aparecer los ingleses, que es cuando aparece sí, los nórdicos en este caso. Dentro de estas también aparece, que se me olvidaba, los vikingos y todos estos, O sea, lo que pasa es que cada subraza tiene 7 subrazas o ramas familias, y cada una, sí, porque estamos hablando, cuando yo les digo, por ejemplo, celta o aria-semita, estamos hablando que ocupó España, Italia, Francia, Hungría, Escocia, se fueron a Egipto, o sea, imagínense la cantidad de territorio y toda la cantidad de años que tienen que pasar. Recuerden que estos aquí ya no teníamos la tecnología que tenían los atlantes de naves espaciales, ni voladoras, ni nada de eso. Eso era a pie y a caballo, ¿no? Entonces, para lo que se logró aquí fue de muchísimo tiempo. Cuando, como en la historia dice, a la par que Roma conquista el mundo y todo lo demás, luego va apareciendo el cristianismo, y después, en cierta manera, el cristianismo es lo que es raro, pero no es una raza, pero al final termina imperando en el resto del mundo. En este caso quiere decir, estas son las razas europeas. Aquí es donde aparecen después los ibéricos, los españoles, ahora ya lo que conocemos hoy en día.
franceses, alemanes, suizos, todos, ¿no? Aquí es donde se da origen también a la Edad Media, al descubrimiento de América, todo lo que sucedió está aquí, en esta. Porque esta como tal está aún por venir, aún no está por completo. Se está desarrollando, pero aún no está por completo, la latina. Sí. Nosotros estamos en la quinta raza, en la quinta subraza de la quinta raza. O sea, está... Entonces estamos en la quinta, o sea, en la quinta de la quinta, ¿sí? O sea, que nos faltan 2 más para terminar la quinta raza y que venga la sexta. Por eso estamos en decadencia. Por eso estamos medio en decadencia, sí. Sí, porque aunque tengamos mucha tecnología a nivel espiritual y a nivel... No hemos logrado mucho del nivel mental que debíamos haber logrado. Ya se empieza a filtrar también de la otra, ¿no? Si estamos al final, ¿no? Estamos más pillados en toda la parte emocional, más que en lo mental. O sea, prácticamente el desarrollo mental, la verdad, mucho como que no hay. Eso de que nos toca los arios, ir desarrollando el cuerpo sutil, pues lo tenemos un poquillo crudo, crudo. Aunque bueno, ahí va, tampoco vamos a decir que no. Somos más de lo que creemos. Sí, somos De los que estamos así, somos más de los que... Bueno, con esta raza latina, ya les dije que por lo general la quinta subraza es la que tiene, como en cierta manera, la función de ir creando la siguiente raza. Digo en esta porque en esta entramos nosotros los españoles. Y a lo que fueron los españoles, los que conquistaron América, es a los que les tocó por karma o por destino o por lo que quieran ir, descubrir América, descubrir a la gente que estaba allí, hacerla que entrara dentro de lo que es la actualidad, lo moderno y tal, porque allí al acabarse las razas atlantes habían quedado como abandonados de Dios. Inclusive recuerdan que cuando descubrieron América, lo único que quedaban eran los aztecas, porque ya de los incas ya no había prácticamente, de los mayas prácticamente tampoco casi había. Lo que quedaban eran pequeños pueblos indígenas que sí eran derivados de todos estos, pero que realmente las ruinas y todo lo que había allí de las civilizaciones no estaban en uso. Le pasó algo muy parecido como en la India y en Bali y todas estas gente, que todos esos templos gigantes desaparecieron, se los tragó en la selva y nadie se acordó por miles de años de ellos. En los cuentos y en las leyendas y en las historias sí había las historias de los reyes, pero el lugar físico, la gente perdió noción donde estaba. Inclusive recuerdan que el Machu Picchu fue descubierto a principios del siglo pasado por unos exploradores, porque estaba totalmente perdido y en la ciudad no vivía nadie, y en la gran mayoría pasaba así. Lo que los españoles encontraron fueron pueblos más pequeños, digamos ciudades más pequeñas, con poblaciones más, lo que había quedado disperso de todas estas grandes civilizaciones. Dentro de nosotros estaba la razón para descubrir a esta gente, tanto en este caso los españoles, que fueron hacia la parte más hacia abajo, de México hacia abajo, bueno, parte de Estados Unidos también, y los ingleses entraron luego, ingleses y franceses entraron luego en lo que era América del Norte. Los ingleses casi que se cargan porque arrasaron con todo lo que había, prácticamente acabaron con todas las tribus indígenas que había allí. Los españoles ya lo murieron también. Pero al final una cosa, los españoles se fueron, colonizaron, vivieron allí y al final terminaron mezclándose y teniendo hijos con ellos. Pero los americanos
degollaron a todos los que estaban allí y quedaron, perdón, los ingleses, prácticamente, parte de los ingleses, porque conviertes al cristianismo, sí, o leña, sí. Pero por ejemplo los americanos prácticamente eliminaron, ya no quedan indios prácticamente americanos. De hecho aún ahora no se mezclan. Hay muy poca mezcla. Hablo de los americanos, no de Latinoamérica, porque en Latinoamérica yo ya no creo que queden muchos que sean puros, ¿no? Entonces prácticamente los ingleses casi que se cargan lo que correspondía, porque quedaron algunas tribus en Canadá y algunas en Estados Unidos, que a la final son las que pusieron en las reservas indias, pero bueno, mucho de aquello no queda, comparado con Latinoamérica, por ejemplo, porque si vas a Bolivia hay un montón de gente de Bolivia que conserva tal cual, sí, Perú, en Ecuador, sí, hay muchos todavía que siguen, en el propio México hay pequeñas razas que quedaron que siguen conservando, aunque tienen alguna gente que se mezcla, siguen conservando a veces algunas partes en las que siguen manteniendo bastante pura la raza anterior. Bueno, esa fue la misión. Aunque suene duro y pensemos que los españoles eran no sé qué, era lo que tocaba, la verdad era lo que tocaba, ¿eh? Por karma o por lo que fuera, ellos tenían que pasar así para que ellos se pusieran a la par con el resto y se pusieran más o menos al mismo nivel, porque ellos iban a dar el paso a la siguiente raza, porque la siguiente raza, yo le puse latina, pero no le han puesto nombre. Esta siguiente subraza, va a ser una mezcla de todos aquellos que estamos ahora, o sea, como se ve en Latinoamérica o como se ve en Estados Unidos, por ejemplo. Aquí se ve, pero bueno, no tanto, que allí hay chinos, árabes, blancos, negros, de todo mezclado con de todo, o sea, y estos se mezclan, o sea, no es como por ejemplo aquí en Europa, que a veces hay gente de color, pero tú no ves que haya muchas parejas mestizas. En sí tienden a una... Sí. Pero en Latinoamérica, por ejemplo, todo es un mezclote, ahí no hay nadie que se sabe. La gran mayoría, por ejemplo, yo cuando estuvimos en Venezuela, que dicen, yo soy venezolano, bueno, de venezolano no creo que tanto seas, porque al final si empiezan a analizar, todos, por ejemplo, como lo que era mi pareja en ese momento, que tenía familia italiana, familia francesa, familia española y familia venezolana. Entonces, a la final, pues muy venezolano, pues como que no. Y ya les digo que todos, la mayoría era así, era raro el que no era. Inclusive hubo un caso muy sonado hace unos meses atrás que salió en la tele, por cierto, de un señor de estos tipo medio neonazi, de estos racistas, que él era de raza aria, que era la leche, tío, que él era raza aria pura y no sé qué. Y entonces lo convencieron en un programa, le hicieron una entrevista, porque el tipo es bastante radical, le hicieron una entrevista y le dijeron, bueno, ¿y usted se sometería a una prueba de ADN para ver si es tan ario como usted dice? Y le hicieron la prueba de ADN y evidentemente tenía sangre negra. ¿Sí? Tenía por ahí algún cabo suelto, una sangre negra, y cuando se lo dijeron al señor casi le queda algo. Casi se le da algo. Es más, le dijo que eso era mentira, que se habían falsificado el... Sí, el test, ¿no? Pues así, aquí ya les puedo decir que no creo que quede nada que sea puro. Mejor, esa es la idea. Para la sexta necesitamos mezclarlos bien en la batidora. Bueno, evidentemente, aquí donde estamos ahora, en la subraza que da origen a esta, aún nos queda todavía una más que aún no se ha desarrollado, porque aún tendrán que pasar mucho, antes de que aún empiece esta, tendrán que pasar muchos antes de que llegue a esta. Esa raza posterior a nosotros es lo que estamos creando ahora con los niños índigo, ¿no? Sí. Sí, pero bueno.
Vale. Cuando entonces lleguemos a la séptima, pasaríamos a la sexta raza. La sexta raza, le dejé el de borrar. De la sexta raza, vamos a hablar de la sexta raza. De la sexta raza no se sabe gran cosa. Tampoco porque evidentemente como son razas superiores, pues no tenemos contacto porque están en otro nivel. Porque así como nosotros nos toca desarrollar el cuerpo mental, a la próxima raza que viene, a la sexta, le toca desarrollar el cuerpo causal, o sea, el yo verdadero y la conciencia. Entonces, nos falta mucho. Entonces no hay información. Se supone que eso es algo que lo deberíamos lograr todo, porque nosotros habemos dentro de la quinta quienes vamos hacia allí, ¿no? Así como hay en la quinta que son muy básicos. No es que sea, por cierto, recordar de la primera charla, no de la anterior, no es que sean almas nuevas. Recuerda que no hay almas nuevas. Con el Atlante, ¿se acuerdan que les dije que con la tercera raza, la cuarta, no me acuerdo, con la cuarta de los Atlantes dejan de nacer almas nuevas? Entonces, todas las que están, ya están desde los Atlantes. O sea, ya hemos reencarnado desde los Atlantes. Claro, hay almas que ya vienen de anterior, de los lemures y de las anteriores, entonces son mucho más evolucionadas. Recuerden que les dije también que en este caso, por ejemplo, a los animales que ya le correspondería entrar al reino humano, no pueden y tienen que esperar a la próxima ronda. Recuerden lo que les dije de la ronda. La ronda es esto mismo de los 7, que es nuestro planeta Tierra. Nuestro planeta Tierra, que estamos en la cuarta ronda. Cuando terminemos en la séptima raza raíz, les dije, se acaba el mundo, se queda como la luna y pasamos al siguiente planeta. Pues a estos animales que les corresponde pasar al reino humano, les toca reencarnar en humanos en la séptima ronda. Que bueno, que tendrán la ventaja, porque a lo mejor pensarán, pues es injusto. Pues, y no, porque ya no les toca entrar en un cuerpo físico. Automáticamente pasan al cuerpo astral, porque el cuerpo físico muere cuando nosotros mudamos. Cuando la cuarta ronda termine, se acaba el cuerpo físico. Estamos en el mundo físico, que es la Tierra, el planeta Tierra. Cuando nos toca el siguiente planeta, ya no hay cuerpo físico. Entramos al mundo astral, al siguiente nivel. Acuérdate que esto es evolución. Y vamos al siguiente nivel. El más bajo es el cuerpo físico, el cuarto donde estamos ahora. Porque esto, aunque yo se los puse así en 7, y les puse que estaba aquí físico, emocional, mental, inferior, causal, yo verdadero. ¿Recuerdan? ¿Se lo puse en unos circulitos? Sí. Bueno, estamos en en el cuerpo físico. Realmente, aunque yo lo tengo así porque este es el nivel más bajo, esto es como así, donde aquí hay 3 y el cuerpo físico viene en la mitad, donde estos vienen hacia abajo y estos van hacia arriba. Entonces nosotros estamos aquí en el más bajo, en el cuerpo físico. Cuando el planeta se acabe, entramos hacia arriba, vamos hacia arriba. En sí ya empezamos a subir al entrar en la quinta raza, porque ya pasamos la mitad, ¿sí? Entonces, cuando en la próxima ronda, en ese otro próximo planeta, entraríamos aquí, al yo verdadero, al yo real, al cuerpo causal, ¿sí? Energía, simplemente. Viviríamos en el cuerpo astral, energía, ¿sí? Energía vital y energía mental, ¿sí?
Sería La raza mental. sí, sería la raza mental. Por eso ¿Sí? empieza a coger. Bueno, eso sería la sexta, eso es lo que le correspondería entonces a nosotros cuando acabemos como razas todas en nuestro planeta, que sería con la siguiente raza, que sería la sexta, que sería la raza Coradi. Lo único que se conoce es eso, que es la raza Coradi, que le corresponde el cuerpo más sutil, en este caso el yo verdadero, porque lo mismo que acabo de explicarlos aquí se sucede dentro de cada uno de los planetas y se sucede dentro de cada una de las razas, dentro de cada una de las subrazas, inclusive dentro de cada uno, porque nosotros tenemos un cuerpo físico, emocional, y tenemos que desarrollar cada uno. Cuando pasamos y vemos el arco evolutivo, estamos una temporada en la parte de la masa, a veces lo ponen en el pizarrón así en grande que hace un círculo. Dentro de esa parte que incluye la masa, entra la masa en materia, la masa en emoción y la masa en mente, porque hasta que no llegamos dentro de la masa, a desarrollar la parte mental, no podemos ni hacer ni adeptos, ni iniciados, ni nada. Porque ese desarrollo de lo mental es cuando tú empiezas a preguntarte, bueno, ¿y yo quién soy? ¿Yo qué hago aquí? Y es en cuando empiezas a buscar y a tratar de desarrollar lo del camino en busca del amor. Aquí es lo de la masa. ¿Se acuerdan de esa? Sí. ¿Que viene aquí? Bueno, dentro de la masa, antes de llegar a... ¿Es iniciado primero o no? Adepto. Bueno, primero es la masa, después el probatorio, después el de discipulado vale. Y después el de iniciado. Pues en el de la masa tenemos que llegar primero y antes que nada a la parte mental, antes de llegar a ninguno de los otros después. ¿Sí? Pues se muestra en todos igual. Vale, como ya terminamos el ciclo de las razas, les voy a explicar un poquito con respecto a esto de lo de las rondas y lo del planeta. Y esto ni si necesito mi chuleta porque eso sí no me lo sé de memoria. Y es con respecto a lo de las fechas. Esto es en base a la tradición búdica, a la tradición hindú, porque en otras cronologías, a excepción de la Atlante, de lo que vimos de los mexicanos y esto con el calendario azteca y todo esto, mucha información no hay. Pero bueno, les voy a dar aquí vamos a poner 365, vamos a poner como dice aquí. Lo ponemos en 360. ¿Saben lo que estoy poniendo, no? Bueno, había puesto 365. Días que corresponden a un año, ¿no? Sí. Uno un poquito más pequeño.
Cada vez más rápido. Dentro de la información que se da dentro de la cultura védica, se dice que el tiempo dentro de nuestra ronda está dividido en yugas, y esto es lo que corresponde en años a cada una. Cuanto más hacia abajo, menos cantidad, más rápido. O sea, la yuga más dura y más fuerte es la Kali Yuga, ¿sí? Que es caña, pero es la que menos dura. ¿Sí? Vale, pues tómenselo con calma porque apenas llevamos por el año 5000. O sea, que la Kali Yuga, esta Kali Yuga empezó en el año 3000 y algo antes de Cristo. Entonces, si vamos por el año 2000 y pico, vamos por los 5000 y algo, ¿no? Así que aún quedará para el resto de las subrazas que queden, y quizás, no sé si algo de la siguiente no debería ya quedar para la siguiente raza, debería resolverse, ¿no? Después, ahora les voy a dar cómo se saca también de lo que dura cada raza y sus razas. Bueno, entonces estamos ahora en la actual, la Kali Yuga, ¿sí? Y ya les dije, estamos prácticamente empezando, no llevamos nadita, 5000 y pico de años nada más, o sea que nos queda. Es la más dura, es la que aprendes a fuerza de dolor, ¿sí? Con todo lo hecho en anterior, que se fue creando el karma, en este caso, en esta, como ya estamos en lo más, digamos, en cierta manera, llegamos a lo más bajo, ahora hay que depurar para poder subir, ¿verdad? Para poder seguir hacia lo del cuerpo sutil, tenemos que depurar todo aquello que se ha creado. Por eso esta es más dura, aunque dura menos. Y entonces, ¿cómo es? A fuerza de caña, ¿no? A fuerza de caña. Entonces, todo aquello que se generó, por ejemplo, el primer karma colectivo fue con los lemures en las dos últimas subrazas, cuando les conté, recuerdan el anterior, de que no quisieron crear hombres, y entonces fue cuando se creó la lucha. Sí. Vale. Ese fue el primer karma colectivo. Pero con los atlantes se crean los karmas individuales. Cada quien empieza a hacer lo que empieza a hacer, y ahí es donde se empieza a generar el karma particular, ¿sí? Y dentro de lo que fue la cultura atlante, lo que fueron las degeneraciones, como hablábamos ahora de los aztecas, de los sacrificios, las cosas horribles que hacen y todo eso, tela. Y sin contar todo lo que nosotros pasamos por todos estos guerras, conquistas, que si con los romanos, que si con los celtas, que si con los vikingos, que si con... ¿Recuerdan cómo eran? Cómo se ve en la historia. Arrasar, matar mujeres y hombres, las violaban, se casaban, las mataban, eran esclavos. Así que imagínense lo que hay. Y así que todo eso lo tenemos que
depurar ya, para poder pasar a la siguiente. Evidentemente lo tenemos que pasar, porque recuerden que se le dije en la primera que los que alcancemos la iluminación, cuando lleguemos a la séptima raza, tenemos que esperar por todos los demás para que el planeta termine y podamos conseguir el siguiente. Así que, O sea, que no se lo tomen en serio, vayan lentos, poco a poco. Podemos esperar en el mar, ¿no? pero exactamente, los que terminemos esperamos en el las copias. Sí, esperamos. Que vayan currando los demás. Los que lleguen y los que vayan llegando tienen que ir esperando a que todos los demás lleguen al nivel que tienen que llegar para que sí. El último que apague la luz. El último que apague la luz. Pero que llegue a la fiesta. En este caso, en la próxima ronda o próximo planeta, los últimos serían aquellos animales que les corresponde entrar en el reino humano. ¿Sí? Porque todos los que entremos ya tenemos una vuelta hecha. ¿Se acuerdan que yo les dije en la primera charla que como que nacimos en la luna y que tal, y que ya veníamos con un hervor hecho por lo menos? Bueno, uno no llevamos, ya llevábamos 3, ¿sí? Porque estábamos en el cuarto. Pues igual, los que empiecen en la próxima tienen la ventaja de que empiezan en un lugar o en una situación más evolucionada. Entonces tendrían más ventajas. Pero por esa razón también vemos que muchos animales domésticos o animales de compañía tienen una gran empatía, cosa que no había antes, porque cada vez están desarrollando más su lo que es su chispa divina, sí. Entonces, pero como no pueden pasar al reino humano, de una manera u otra se manifiesta dentro del propio reino animal. Como dicen a veces, es que a mi perrito lo que le falta es hablar. Vale. Es por ese tipo de cosas, ¿no? Porque cada vez se nos va pegando eso. Que a nosotros deberíamos a ver si nos juntábamos con los de más allá, a ver si también se nos va pegando, ¿verdad? Bueno, aparte de esto, de estas cifras, les voy a explicar un poquito. Mejor hay que cuadrarlo porque tengo un solito. Esto que está aquí es el completo de todas, es un Mahayuga. Pero eso, estamos hablando de... Ahí dice 4.320.000 años. Eso es el Mahayuga. Eso es un Mahayuga. Vale. 71 de estos es igual a un Manu o ronda. O sea, que tienen que pasar 71 veces esto para que el planeta cumpla sus 7 niveles y pasemos al siguiente. Pues estará estropeadísimo. Él se renueva, menos mal. O sea que ya... Eso también quiere decir que es imposible la destrucción del planeta hasta que no esté todo completo. No existe eso que están ahí armando, que el cambio climático, que no sé qué. No se preocupen, que la naturaleza siempre busca el equilibrio y de una manera u otra se compensará. Ya está, aquí ella manda más que nosotros. Así que... Esto no quiere decir que entonces a volvernos locos y que viva la fiesta. No, porque recuerden que ustedes adquieren karma. Eso es parte, adquieren karma. Ese tipo de cosas es parte del karma. Claro, claro. Hasta esas tonterías.
Cuando tienes algo, piensas. Esto de los 14 manus que está aquí, o rondas, recuerden que les dijimos que nosotros estamos en el cuarto planeta, tenemos que cumplir los 7. Cuando estamos en esos 7, viene un periodo de reposo y luego vienen otros 7 más, que son 14, ¿sí? Cuando se cumplen esos 14, a ver, recuerden que habías dicho lo de los planetas, ¿no? Que cuando cumplen las 7 razas, se acaba y pasamos al siguiente planeta. Les dije que nosotros estamos en el cuarto, ¿sí? Bueno, cuando cumplamos los 7 planetas, luego hay un periodo de descanso y se pasa y se hacen los otros 7, 14. Cuando estos 14 se cumple el ciclo del sistema solar. O sea, lo mismo que se cumplió el ciclo del planeta, ahora se cumple el ciclo del sistema solar. Luego se cumple el ciclo de la galaxia. Y luego se cumple el ciclo de todo el universo. Él dijo que había un descanso. Sí, pero a ver, entre los ciclos siempre hay descansos. A esto es lo que le llaman un día de Brahma. ¿Sí? Un día de Brahma. Sí, y la noche de Brahma dura exactamente igual, pero en reposo, en descanso. No hay nada. De todas maneras, no te preocupes, que tú estarás preparada para cuando se destruya el planeta, la galaxia y demás. Esas ideas que tienen las películas de destrucción y que todos morimos y vamos para el infierno, eso no. Así que no te preocupes. ¿Ah? ¿Son más de las 12? Bueno, entonces ya les dije, esto era un día de Brahma. Cuando se cumple un día y una noche de Brahma, en este caso sería 14 y 14 serían 28. Sí, estamos hablando de tiempo inmensísimo. Sería un día completo de Brahma, con su día y su noche, o sea, con su desarrollo y con su reposo, o sea, o descanso. Y eso, cada uno es un Manvantara. Cuando decimos el Manvantara, es el se manifiesta y se recoge. Eso solamente es un día de Brahma. Ahora multipliquemos y sacamos el año de Brahma. Y después de ese año de Brahma es cuando el universo retorna a todo y pasa un año Brahma dormido. O sea, todo el universo se recogerá, así como ahora expandirse para va a ir haciendo, y todo va a quedar otra vez de nuevo en tinieblas y oscuridad, y va a pasar la misma cantidad de tiempo sin nada, para que luego se vuelva todo a manifestar, ¿sí? Dentro de estas cifras se supone que cada subraza de las que hablamos ahora, de por ejemplo los celtas, tiene aproximadamente cada raza una duración de 30.000 años, lo que corresponde a prácticamente casi que a un año sideral. Un año sideral es cuando el polo, las constelaciones son lo que vemos de los signos del zodíaco. Está Acuario, Aries, todas, y forman 12. Un año sideral es cuando el eje pasa por todos los signos, ¿sí? Y eso es casi los 30.000 años. Se supone que cada subraza pasa por esos 30.000 años. Y se supone que estamos llegando a cumplir una de esas, ¿no? El problema es que el problema es que no te dicen cuál es, dónde empezó. Claro. Entonces no sabes cómo calcular la fecha. Bueno, pero según los mayas dice que empezó No, en la conclusión, los mayas dicen
los mayas dicen que se acababa el mundo, no, que se acababa el ciclo, pero el ciclo de cada constelación, porque aparte de los 20 y pico mil, que no son en sí 30.000, en sí no son exactamente 30.000, son 26.000 y algo, que duran el año sideral. Cada constelación tiene una duración de 2.000 aproximadamente años cada una. O sea, nosotros pasamos de la era de Piscis, en la que estábamos con el cristianismo, que duró como casi 2.000 años, y entramos en la era de Acuario. Lo que marcaba lo del calendario azteca era la finalización de la era de Piscis y entrando en la era de Acuario, pero no la del año sideral, que es completo. Se supone que el ciclo empieza con Aries, y esto va al revés, sin contar que en un año sideral el eje está hacia un lado y en el otro año sideral el eje está para el lado contrario, porque el eje de la Tierra se cambia. Cada 30.000 años aproximadamente, cuando se cumplen ese año sideral, hay una mini glaciación. O sea, lo que llamamos la gran glaciación y tal, que cambia el clima, que el polo de la Tierra se ha ido con cada uno de los grados que se ha ido moviendo, aproximadamente ya se ha movido más de 4 grados. Dicen que dentro de 16.000 años automáticamente el polo cambiará dentro de 16.000 años más o menos. Sí. Bueno, queda tiempo para tomar un café. Sí, te da tiempo para tomar un café y hacerte unas compritas de Navidad. Bueno, y comprar comida suficiente para cuando vengan frío, tú sabes, no tengas que salir. Bueno, no me da ya más tiempo para más nada, lamento mucho, pero sí quiero hacer la aclaratoria que quedó pendiente de la charla anterior con respecto a lo de los religiosos. Lo que pasa es que eso es mucha información y yo tenía pensado hacerlo para una charla independiente, pero igual vamos a hablar de ello. Con lo de la aparición de la raza semita, que se crea, en este caso, el pueblo judío, según lo que sale en la Biblia. El problema con la Biblia es que, a ver, tanto el cristianismo como el judaísmo y la religión árabe, los musulmanes, son todas religiones muy nuevas. En sí, el cristianismo tiene 2.000 años, nada más. O sea, todos los demás tuvieron milésimos de años, pero estas son muy jóvenes. Y fueron, en cierta manera, tomadas de cosas que ya estaban y que cada quien, en función a sus necesidades, amoldó a gusto. Y lo mismo pasó con la Biblia. Por ejemplo, los judíos, que fueron los que hicieron toda la movida, que está con el cuento de Moisés y demás, tenemos que tomar en cuenta algo muy importante. Ellos hicieron una recopilación de lo que sabían. Recuerden que Moisés, aunque dicen que era judío, realmente era egipcio, fue educado como faraón, como hijo de faraón, y se le fueron dadas toda la educación que recibía la gente de su nivel en aquella época. O sea, él tenía los conocimientos atlantes, ¿sí? O sea, que todo lo que luego pasó al judaísmo, todo es copiado. Empezando, que el problema con la Biblia es que recogió partes, pero no puso el todo. Entonces, cuando habla, por ejemplo, porque ellos hablan dentro de la propia Biblia, que cuando se desarrolla el universo, que Dios creó el mundo y todo, hablan del principio, pero después corta y va a cuando aparece Adán y Eva. Pero cuando aparece Adán y Eva aparecen al final de la raza Lemur. Y se comieron las otras 2 razas. Y ya vieron que un montón de años también, ¿no? O sea que todo lo que venía, lo de la aparición de Adán y Eva, son cuando se divide el cuerpo en 2. Recuerdan que antes eran andróginos y eran hermafroditas y no necesitaban hombre o mujer.
En el momento que se dividen y pasan a formarse parte hombre y mujer, es cuando aparece Adán y Eva. Estaban en el paraíso porque en ese momento no tenían ni cuerpo emocional ni cuerpo mental. Eran como niños. Estaban en el paraíso porque cuando los lemures, recuerdan que vivían todavía dentro de lo que era el sistema espiritual. Tenían lo del tercer ojo, y aunque ellos ya no tenían porque las dos últimas se fueron preparando ya para el siguiente, que era el Atlante, se eliminó lo del ojo central, pero ellos seguían teniendo el nivel de intuición, ¿sí? Entonces por eso se dice el paraíso. Claro, cuando estos pasan a la siguiente, que es cuando empiezan a tener cuerpo emocional y empiezan por cuestiones de evolución también a tener cuerpo mental, son expulsados del paraíso. ¿Pero qué significa ese paraíso? Ese paraíso es la inconsciencia de no ser como un niño, de no tener conciencia de nada. En el momento que se les da conciencia para ver y para saber, y es cuando se les da el conocimiento, es cuando se dan cuenta de que están desnudos, porque antes les daba igual, porque no les importaba, porque no tenían conciencia de nada. Entonces se dice que estaban en el paraíso, pero igual que en los propios lemures, vivían dentro de su mundo espiritual y casi que no hicieron mucho por el mundo físico, que era el que les tocaba. Entonces, esto se ve como un pecado, pero no es ningún pecado, era lo que correspondía. Porque si teníamos que bajar, era bajar, y teníamos que bajar hasta el fondo, ¿sí? Entonces eso no es pecado. Se le dice pecado porque, de alguna manera, tuvieron que hacer una diferencia entre lo que era divino y lo que no era no divino. Entonces, en vez de poner no divino, dijeron que era pecado. Entonces, no es que haya pecado, y no es que el sexo sea el pecado. El problema del pecado, o de lo que ellos llamaban lo malo, era el usar los conocimientos y las cosas que tenían para el disfrute personal y para manipular a todos los demás. Ese es el que es el pecado, porque como pecado como tal no existe ningún pecado. Igual, ya les había comentado en el anterior, las mujeres tenían el mismo nivel, y para la época de Adán y Eva igual, el mismo nivel que los hombres. Inclusive hubo gobernadoras, sacerdotas y de todo lo que había igual, y tenían el mismo valor y tenían todo. ¿En qué momento se retorció el asunto? Ahí, cuando entraron los sabios en algún lado. Y aparte de eso, cuando entraron los sabios en el lado de la India para abajo, porque por las partes de arriba no fue así, porque si recuerdan, ya han leído un poquito también de la civilización celta, recuerdan que ellos tenían también, las mujeres que eran jefe de clan, ellas tenían derecho a divorciarse y hacer lo que la gana igual que los hombres, y podían ser guerreras como que poder ser amas de casa o lo que quisieran. Y así también fueron en las razas suramericanas y en otras razas nórdicas también. ¿Sí? O sea, no sé qué pasó ahí, yo me supongo que sería una cuestión de interpretación, porque dentro de la parte religiosa, sobre todo con esto de lo de la Biblia, y no solamente con la Biblia, dentro de la información también de los libros védicos, sí, en el brahmanismo, es cuando hay esa división, y es porque se le da una connotación pecadora de la mujer, por la parte de lo que es la separación. Pero recuerden, en sí no es una cuestión de pecado. Ellos lo interpretaron así, pero no es así como tal, porque claro, ellos ven como haber hecho inferior al hombre al dividirlo en dos. Entonces la culpable es la mujer. Entonces, aparte de eso, en este caso, al dividirlo en dos, el hombre pasa a tener unas cualidades y la mujer otras, donde las partes de la intuición y lo espiritual queda en la parte femenina. Claro, no es que los hombres no lo tengan, los hombres tienen que desarrollar su parte femenina, que antes venía incluida, pero ahora como la tienen que desarrollar más. Entonces, evidentemente, como la mujer tenía
de alguna manera hubo así como una especie quizás de rivalidad, o no entiendo qué otra cosa pudo haber sido. Eso es la separatividad. Sí, o sea, de la parte de la separatividad, de culpar por el conflicto al sexo femenino. Sí. Al separar empieza el conflicto total. Que es igual, porque la mujer tiene que buscar la parte masculina en sí para lograr, porque queda clarísimo que si no hay un equilibrio dentro de uno, de las dos partes, no vas a ningún lado. El hombre tiene que aprender a buscar su parte femenina y la mujer su parte masculina. Y cuando eso esté superado, volveremos quizás a unirnos en uno, porque me supongo que quizás en la próxima raza tampoco haga falta necesidad de ello y nos volvamos a juntar. No sé. De eso no hay información. Entonces, dentro de la religión cristiana, en este caso la judía, inclusive los judíos ni siquiera creen en Jesús. Para ellos su más de lo más es Moisés. Recuerden entonces, Moisés hizo dio la información. ¿Quién hizo la recopilación de la Biblia? No lo sé, porque ahí no se dice quién fue el autor. Pero hablan, ya te digo, primero del principio, luego se comen la parte de las primeras razas, luego van a lo que es la lucha en el cielo, que es lo que les comenté durante la raza Lemur, cuando se origina el hombre físico y dicen, es que nosotros, claro, porque la naturaleza fue creando el cuerpo físico, pero el cuerpo físico no tenía los requisitos para albergar esa alma dentro. Entonces, porque esa alma por sí sola no se desarrolló dentro de la naturaleza. Entonces, la lucha la lucha entre el bien y el mal que hablan, que no es ninguna lucha entre el bien y el mal, ya les expliqué que la lucha fue porque los que le tocó crear luego al mundo del cuerpo físico, al hombre del cuerpo físico, dijeron, pero nosotros vamos a crear un cuerpo físico si nosotros no tenemos cuerpo físico y nosotros no sabemos cómo crear cuerpo físico. Entonces, ¿qué hicieron? En base al cuerpo físico que ya estaba, que ya se iba desarrollando en la propia naturaleza, acuérdense que a la par se iban haciendo los animales, las plantas, los minerales y todo lo demás. ¿Qué hicieron? Estos dioses se sacrificaron y bajaron y entraron dentro de los cuerpos que estaban para hacerlos adecuados, ¿sí? Entonces, a eso es a lo que se refiere lo del mal. El mal es porque lo que estaba divino tuvo que convertirse en material, en cuerpo físico, que es a lo que le llaman ellos el mal, a lo que es cuerpo físico. Todo lo que representa ese cuerpo físico o esa materia es a lo que ellos llaman el mal. Es como lo más... porque es lo más bajo de lo bajo. Entonces, estos tuvieron que sacrificarse, o sea que en vez de llevarlos a todo lo contrario, deberíamos agradecerlo, bajaron a los cuerpos físicos y quedaron dentro de los cuerpos físicos para poder seguir creando los cuerpos adecuados para que cuando ya no necesitaran estar dentro, poder seguir. Que eso fue lo que sucedió, porque cuando los dioses dejaron de vivir con los humanos, es cuando ya ellos ya teníamos desarrollado el cuerpo emocional y muchas de las cosas ya listas, y ellos consideraron que ya era el momento ya no era necesario de que ellos estuvieran. Entonces, aparece lo de la lucha del bien y el mal, aparece lo de Adán y Eva, que ya lo he explicado, y entonces todo lo demás es agregado de las diferentes cosas que fueron aprendiendo de estos maestros atlantes que estaban en Egipto, que bueno, ya no eran atlantes porque ya para la época de Moisés no sé qué tanto quedaría de Atlante, ¿no? Pero sí, las enseñanzas y todo eran de los de origen atlante. Entonces, en sí como tal, después ellos fueron personalizando a medida toda la información. Dentro de, por ejemplo, el cristianismo, que es diferente que el judaísmo, las Biblias son diferentes, y por ejemplo en el cristianismo quitaron todo lo que correspondía a lo que eran reencarnaciones porque no les convenía que la gente pensara que se podía reencarnar. Y un montón de cosas que en ese momento no podían. Se supone que cuando vino el Maestro Jesús y vino a predicar el amor para todos, dijo que no teníamos más nada que hacer y nada más importante que hacer que buscar el amor y buscar la iluminación.
y que no deberíamos dedicar tanto tiempo a trabajar. Pero como para aquella época no les convenía, eso de lo que no trabajar no lo pusieron. Todo lo contrario, dijeron que había que trabajar mucho. Inclusive lo quitaron y aparte de eso pusieron todo lo que es sacrificio, todo eso, nada de eso había ahí. Eso todo fue a conveniencia. Con el primer papa romano, que fue Constantino I, si no me equivoco, él mandó quitar todo de la Biblia lo que no le interesaba. Mandó a reescribir otra. ¿Sí? Pero para ellos sí saben lo que hay. Pero para el público no. Y lo de que las mujeres, antiguamente ni siquiera existía lo de la Virgen María, porque ellos para la mujer ni agua ni pan, nada, porque lo de la mujer lo pusieron después, a fuerza de exigir que se dijera. Para ellos era el Espíritu Santo un cuerno. Era la parte femenina, no existe el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la Sakti, es lo que es en todas las demás, que es la parte femenina. Pero esto no vino a salir sino, no se crean que muchos más años atrás, porque antes no lo ponían. ¿Por qué razón? Ya le digo, no tengo ni idea. Eso a lo mejor cochinería. Sí, de todas formas nosotros reencarnamos en diferentes seres. Que no entiendo por qué, porque hemos sido blancos, negros, amarillos, mujeres y hombres, ¿no? Mujeres, hombres y de todo, ya fuimos perro, fuimos planta y fuimos de todo. Será porque toca la evolución también eso, sí. Eso es porque no saben, porque si supieran se dejarían de tanta tontería. Eso tiene que ver con la negación de la otra parte de la energía que necesita para lograr su equilibrio. Cuando tú niegas el otro sexo, porque con las mujeres también sucede, cuando son muy feministas y niegan todo lo que implica las características masculinas, lo que están es negándose una parte de ellas y por eso les impide seguir avanzando. Por eso hay que lograr un equilibrio. Claro, pero por eso digo que eso se da dentro también del proceso de Claro, acuérdate, aún nos quedan del Kali Yuga. Nos quedamos por 5.000. Imagínate tú, nos quedan 4.300.000. Yo os espero en la cantina. Bueno, si tienen alguna otra pregunta, de todos modos yo prepararé luego una solo de parte religiosa de las religiones y explicaré las tres opciones, ¿sí? Judaísmo, cristianismo y musulmanes. Voy a ver qué consigo. Bueno, Vamos a hacer el último minuto.